Imaginemos por un momento a un niño curioso de 8 años que sale a jugar con sus amigos en el bosque al anochecer, un día de verano. Se aleja de la seguridad que les ofrece la casa de sus padres y entonces descubre por primera vez en la vida el ancho río que atraviesa el paraje. Es como un idioma especial que solo él puede comprender mientras las aguas se dirigen hacia el horizonte. Desde ese momento en adelante no puede quitarse el río de la cabeza. Ahora forma parte de su identidad y es casi un componente genético de la persona en la que se va a convertir. Con todo, como niño ajeno a toda cuestión grave, todavía no puede imaginarse su significado. Llega el día en el que sus padres se lo explican, lo llevan hasta la ribera y, mascullando, tal vez en tono avergonzado, le revelan el secreto. El río es una valla, le dicen, y él ha nacido en el lado equivocado. Esta valla es el Danubio, y tal vez un día representó todo lo que se interponía en el camino de Alarico para alcanzar las ambiciones de su infancia. ¿Hasta qué punto toda historia es presente? Es algo que tendremos que tratar en algún vídeo. Está claro que el historiador es hijo de su tiempo y eso de la objetividad es una falacia de historiadores acomplejados por no ser científicos de bata blanca. No solo es imposible ser completamente objetivos, ojo, que no digo rigurosos. No solo es imposible, sino que muchas veces es necesario hablar de historia con un ojo en el pasado y otro en el presente, para conocer lo que dejamos atrás y comprender lo que tenemos delante. Desde luego es fascinante ver cómo por siglos que pasen hay cosas que se mantienen igual en la cabeza del ser humano. ¿Me explico? Desde el periodo medieval hasta la actualidad, toda nueva tendencia que ha surgido y que se ha desviado de alguna forma de las normas de la sociedad se ha catalogado siempre con un término que deriva de este pueblo: gótico. La arquitectura evocadora e inquietante, los relatos de terror perturbadores y un tipo de letra oscura e intimidante han sido bautizados con este adjetivo desde una perspectiva de crítica hostil. Un ritmo post-punk solitario celebra su carácter temperamental, igual que una subcultura moderna que abraza lo sombrío, lúgubre y macabro. Si ser denominado romano siempre ha sido sinónimo de tradicional o clásico, ser gótico es ser distinto y, a menudo, un tanto bárbaro. Esto tiene un porqué y de hecho hay un personaje con bastante culpa de que hoy día sigamos teniendo esta concepción de lo gótico. Seguro que te suena, Alarico. Su historia se podría resumir muy rápido, pero lo mismo tiene más relecturas de lo esperado. Un imperio injusto niega la ciudadanía a un inmigrante con mucho talento y, a modo de represalia, este inicia un ataque sorpresa contra la más amada y significativa de las capitales culturales de dicho imperio. Su evolución de muchacho lleno de ambición a adulto desencantado se produce paulatinamente a lo largo de 4 décadas. Con todo, tras su muerte, será recordado como el extranjero que obligó a los políticos más poderosos de su época a replantearse a quién tildaban de bárbaro. Cambió la historia y, aún así, su perspectiva nunca ha sido contada. Os he estado leyendo extractos de este libro, Alarico el Godo, la caída de Roma vista por los bárbaros, de Douglas Boyne, editado por Ático de los Libros. El autor intenta una locura, contar los sucesos de Alarico desde su punto de vista. ¿Por qué es una locura? Porque no hay mucha información sobre los godos y, sobre todo, porque las fuentes que tenemos son romanas. Por tanto, reinterpretar estas fuentes para sacar el punto de vista de Alarico y los godos, enterrado entre tantos filtros romanos, es decir, filtros del enemigo, de los godos, fácil, ya te digo yo que no es. Es como intentar contar la historia del PSOE con el ABC como única fuente o hablar de las glorias del Real Madrid en base a lo escrito por el diario Sport. Pues algo parecido, pero a lo bestia y con fuentes de hace 1500 años. Douglas Boyne lo hace de maravilla en el libro, pero desde luego no es una tarea para un vídeo divulgativo en YouTube. Pero vamos al momento que todos estáis esperando. La noche del 24 de agosto del 410 después de Cristo, un puñado de godos lograron entrar en Roma. Se dedicaron a robar, secuestrar ciudadanos, prender fuego y desatar tanto miedo como pudieran. San Jerónimo lo escribió con más épica. Mi voz se ahoga en mi garganta.
y, cuando escribo, mis lágrimas empañan el texto. La ciudad que había conquistado el mundo entero ha sido conquistada. ¿Quién le hizo esto a Roma y por qué? Alarico nació en la década del 370 en la isla de Peuce, en el Mar Negro. Pronto se enteraría que había nacido en el lado equivocado del mundo, y claro, él también quería la buena vida, estar entre los privilegiados, formar parte de lo mainstream. Alarico quería ser romano. Iba a decir que no le tocó un momento apropiado para cumplir sus aspiraciones, pero quizás sí que le tocó un buen contexto. Os cuento, cuando nació Alarico, Roma estaba en una situación bastante chunga. El poder estaba muy dividido. Teodosio fue el último emperador que gobernó en todo el imperio romano. Cuando murió, en el 395, el imperio se dividió entre sus hijos. Arcadio gobernaría la parte oriental desde Constantinopla y Honorio la parte occidental. Arcadio tenía 17 años y Honorio 10. Así que lo de gobernar es un decir. Roma era una lucha política constante por ver quién podía gobernar en nombre de los emperadores niños. Por si fuera poco, estamos en plena expansión del cristianismo, que había pasado de ser la religión de los pobres a ser adoptada como religión oficial del imperio, mientras los paganos seguían luchando por mantener sus tradiciones. Mientras tanto, Alarico, como muchos otros godos, se habían alistado en el ejército romano en busca de esa vida en el lado bueno del río. Los godos, sin embargo, empezaron a reclamar un mejor trato. No se veían ellos suficientemente recompensados por sus esfuerzos militares. Hay que decir que 10.000 godos habían muerto luchando por Teodosio. El sacrificio godo era literal. A partir de aquí se dieron unos años con la siguiente situación. Alarico cada vez reunía a más godos y Roma cada vez tenía más frentes abiertos por todo el territorio. Alarico reclamaba una mejor situación. Roma no se la daba, pues Alarico luchaba y saqueaba ciudades del imperio. Roma accedía a recompensarle para que detuviera su saqueo. Alarico no se contentaba y pedía más. No podía ser por parte de Roma, pues te vuelvo a saquear por parte de Alarico. Roma le daba más a Alarico. Así llegó Alarico a convertirse en Magister Militum de Iliria, es decir, era el que mandaba en una provincia romana. Oye, ni tan mal Alarico. Pues nada, el tío quería más. Era el Cristiano Ronaldo de los godos. Todo era poco. Hasta ahora sus ataques habían sido en ciudades de los Balcanes, Atenas incluida, ojo, pero esta vez ya fue a lo grande y apuntó al corazón. Reunió a sus godos y puso rumbo a Roma. Como he dicho, el ejército romano estaba muy liado con revueltas en varios puntos, así que Alarico no encontró mucha resistencia en su camino. Hay que decir que cada vez que luchó en batalla contra los romanos, Alarico perdió. Salió con vida, pero perdió. Por entonces, la capital romana de Occidente ya no era Roma, era Mediolanum, es decir, la actual Milán. Pero esta ciudad estaba bien fortificada y defendida. ¿Qué hizo Alarico? Pasar de la capital y acudir al símbolo del imperio, donde haría daño de verdad, a Roma. Los romanos sabían que no había resistencia posible ante los godos, así que le dieron un cuantioso pago a cambio de que no atacara la ciudad. 1.600 kilos de oro, casi 1.000 de plata y 4.000 túnicas de seda. Pero Alarico no solo quería riqueza, quería el reconocimiento de Roma. Pero Roma solo veía un bárbaro en Alarico. Las murallas de Roma eran impresionantes y habían sido reforzadas recientemente, y la ciudad no había sido tomada en 800 años. Los romanos se sentían seguros, pero el 24 de agosto del año 410, los godos de Alarico entraron en la ciudad eterna por la puerta Salaria. Se cree que alguien la abrió desde dentro. Lo que siguió fue un saqueo de 3 días que, en palabras del gran Edward Gibbon, hizo que en todo el atónito imperio cundieran el pánico y el terror. El saqueo fue terrorismo de Estado en toda regla. El saqueo conmocionó a la población romana y mucho se escribió sobre él. Los autores paganos dijeron que era un castigo de los antiguos dioses por haber abrazado la fe en Cristo, y los cristianos hablaban del apocalipsis, el fin de los tiempos. Pero podría haber sido peor. Alarico era cristiano y ordenó a sus hombres que respetaran iglesias y lugares sagrados, y según Orosio, uno de los cronistas más fiables, también les dijo que en la medida de lo posible se abstuvieran de derramar sangre en su ansia de conseguir botín. ¿Suena eso a bárbaro? Hubo violencia, desde luego, pero parece que gran parte de ella la ejercieron los hunos que habían en el ejército de Alarico, que eran muy difíciles de controlar. Hasta sus enemigos mencionan la contención del líder godo.
al menos para lo que era habitual en aquella época, en que, bueno, pues ya sabemos que eran bastantes brutillos. Los historiadores siguen discutiendo precisamente sobre cuán bruto fue el saqueo de Alarico, pero la verdad es que hasta hoy los arqueólogos, que son los mejores árbitros de estas teorías, no han encontrado rastros de una destrucción masiva, al estilo de Cartago o Dresde. Durante mucho tiempo los historiadores han sostenido que la decadencia del Imperio Romano fue un fenómeno paulatino del cual las invasiones bárbaras pues habían sido simplemente la guinda. Recientemente, sin embargo, otros como Peter Heider han planteado la posibilidad de que esa decadencia fuera súbita y sangrienta, no lenta y paulatina. Vamos, que sí, habrían sido los bárbaros quienes habrían destruido una civilización compleja en solo una generación. Algunos, como Niall Ferguson, han ido más allá incluso y han comparado a Alarico y los godos con los atentados islamistas que viene sufriendo Francia en esta última etapa, y se han planteado si estamos nosotros también ante la súbita desaparición del mundo de vida occidental. Otro historiador, Ward Perkins, ha escrito que los romanos antes de la caída estaban tan seguros como estamos nosotros de que su mundo continuaría para siempre sin cambios. Se equivocaban. Esto por si no teníais suficiente miedo. Alarico acabó muriendo sin lograr su tan ansiado reconocimiento, pero dejó huella. Dejadme que vuelva al libro de Douglas Boyne para acabar el vídeo. Este periodo no fue una época oscura, como se suele denominar, de decadencia de lo urbano. Del mismo modo, no se trató tampoco de una reconfortante época de espiritualidad, un periodo de conversiones fervientes en el que la gente acudía en tropel a la iglesia. La intolerancia omnipresente, la violencia cristiana apoyada por el Estado y la xenofobia irracional fueron la moneda del reino durante los últimos años de Roma. Esos, de hecho, fueron los espeluznantes valores que hallaron Alarico y los godos cuando tuvieron el primer contacto con el imperio. Fue una época de extremismo, un periodo en el que los moderados de todos los rincones de la nación perdieron poder político y en el que las creencias radicales sobre la identidad religiosa, las fronteras del Estado y el intercambio cultural corrompieron a la sociedad y se propagaron sin obstáculos por 3 continentes. La desintegración política, cultural y social del Imperio Romano tal vez fuera impresionante para quienes tenían la misma edad que Alarico, pero no fue una sorpresa. Su generación había vivido en ese entorno disfuncional y desunido toda la vida, y uno de los temas que más división generaba era el de la ciudadanía y si los extranjeros debían tener oportunidad real de convertirse en romanos. Ha llegado el momento de pensar en profundidad y de un modo distinto en las vidas de personas marginalizadas que, muy a menudo, son invisibles en los libros de historia. Por eso, quien da título a esta historia sobre el último periodo del Imperio Romano no es un romano, sino un inmigrante, un hombre que los romanos habrían considerado como un prófugus, un refugiado. Al final, Alarico encontró su voz en un espectacular acto de violencia, pero cuando se narra desde su punto de vista, la caída de Roma parece menos terrorífica de lo que tiende a sonar. ¿Os suena de algo esto?